¿Qué tal en el Festival de Málaga presentando este documental? ¿Cómo te sientes? Hombre, pues contenta de estar aquí, de que podamos presentarlo en Málaga, que además nos ha dado dos alegrías, porque también el Museo del Automóvil y de la Moda de la ciudad nos ha permitido tener un acceso a diseños que tenían de Paco en su momento. Y bueno, pues ahora además lucirlo, digamos, estrenarlo en el Festival de Málaga, con lo que es el Festival de Málaga, pues que pues sienta bien, claro. ¿Y cómo surge la idea de hacer este documental? La idea surge por el contacto de uno de los productores con Daniel Rabaneda, que es sobrino nieto, perdón, de Paco. Y en una conversación él le está contando que ha estado en Francia viéndole y entonces mi compañero le dice, uy, Paco Rabanne tiene un documental, cuéntame. Y entonces a partir de ese cuéntame fue cuando empezamos a plantearnos, oye, pues sí, Paco Rabanne es muy interesante y no sabíamos hasta qué punto era español. Realmente Claro, porque nació en el País Vasco, ¿no? yo te confieso que no lo sabía, No, o yo sí lo tampoco. sabía, pero se me había olvidado, porque luego haciendo memoria dije, "Ay, pues si yo llegué a ver un desfile de este hombre hace muchísimos años, y claro, era español, pero como él vivía siempre en Francia y hablaba con ese acento Claro. medio francés, y pues sí, sabías que tenía una relación con España, pero no sabías hasta qué punto o de dónde venía esa relación. Entonces, cuando empezamos a investigar y a documentarnos sobre él, pues descubrimos un personaje que de una enjundia muy importante, la verdad. Bastante interesante, Y la muy, verdad. muy interesante de abordar y de contar. Y justo al principio del documental te leo la cita de que sale de Paco que dice, de niño aprendí a viajar con los sueños, a hablar con lo infinito, por eso me llaman el visionario. Y justo el otro día yo leí también otra frase que no tiene nada que ver, que decía, un artista es un niño con sueños que insiste. ¿Crees que el claro ejemplo es Paco que luchó, es un niño que luchó por sus Me sueños? parece además preciosa la frase, sí. Creo que es un niño que insiste, un niño con sueños que insiste y además para él el mundo de los sueños era muy importante. Él cuenta que con 7 años tuvo su viaje astral, su primer viaje astral. O sea, no es solamente el mundo de lo que ambicionas en la realidad, digamos, palpable, las ambiciones que él podía tener, los sueños que él podía tener, como además el acompañamiento que toda esa parte esotérica que él tiene muy importante le marca, ¿no? Y es como, yo creo que él se veía a sí mismo con la posibilidad de un triunfo, no sabía por dónde iba a llegarle, pero yo creo que lo intuía y efectivamente es, o sea, él Es el luego, claro ejemplo. sí, sí, es un claro ejemplo de insistencia. Y también al principio vemos cómo intentáis contactar con él varias veces y siempre dice que no, que esa etapa ya ha pasado. ¿Por qué crees que al final accedió a hablar en el documental? A ver, porque fuimos muy insistentes, la verdad, lo intentamos, o sea, le hicimos llegar nuestros mensajes por todas las vías posibles que encontramos, desde Daniel, que era obviamente un papel importante por ser su familia, pero Daniel le conoce en 2001 y no le, o sea, se da cuenta, perdón, de quién es de quién es, de que es de su parentesco real y hasta 2017 no consigue verle, o sea, pasa mucho tiempo. Me estoy confundiendo con las fechas, ¿eh? Pero bueno, Bueno, sí, no pero tengáis muy en cuenta lo más de o las menos fechas sí, porque sí. me hago un lío. El caso es que él tarda mucho tiempo en conocerle, en que Paco le reciba. Entonces, nosotros según lo vamos viendo, vamos haciéndonos a la idea de que va a ser un camino difícil. Lo conseguimos, hasta qué punto lo conseguimos, porque él sabía, esta es una pregunta que luego nos hacemos, porque él sabía que le quedaban pocos meses de vida. A nosotros no nos lo dijo y la voz que tenía en las entrevistas pues a veces era más cansada Sí, y otras veces estaba más más, viva. más viva, más animada. Tenía los años que tenía, pero tampoco nadie nos dijo, oye, es que le queda un poco tiempo. Pero a lo mejor él sí lo sabía, tanto Pero a lo mejor por eso accedió, ¿no? o porque se lo habían dicho Sí, los médicos, por la razón que fuera, y a lo mejor dijo, bueno, pues mira, ahora ya sí, porque nos pasó una cosa que, por ejemplo, su mejor amiga, Gigi, no quiso hablar con nosotros hasta que él no murió. Entonces es un poco como, bueno, ahora ya si me voy ya podéis decir lo que queráis. claro. Que yo creo que le hubiese gustado, espero que le hubiese Sí, gustado. obvio.
Y como dice, la muerte de Paco pilla justo en el documental, que intentáis contactar otra vez con él, pero ya ha fallecido. ¿Cómo Sí. afecta eso a la estructura y al tono final de este documental? Pues tuvimos que darle una vuelta para que no se desajustara lo que ya teníamos rodado con lo que todavía teníamos que rodar. Entonces, en algún momento hay ese tono, pero bueno, es un tono comprensible y justificable, ¿no? Entre los que pueden hablar en pasado y los que hablan en presente de él, porque él en realidad, como se había retirado hacía veintitantos años, ya había mucha gente que hablaba de él en pasado. Entonces, eso no nos lo dificultó, digamos, que en otras circunstancias podría haber sido más difícil, pero en este caso, como ya mientras él estaba vivo, mucha gente hablaba de él ya como en el retiro, en el Claro, pasado, incluso como una como si etapa estuviera pasada, sí. muerto, pues no nos costó, pero sí que nos hizo obviamente plantearnos darle una vuelta a la concepción, más que nada porque era además la última entrevista y eso sí nos condicionaba el decir, oye, es que esto es, Claro. no es que solo sea la primera en 2 décadas o más de 2 décadas, es que es la última y nos va a hablar un poco de todo lo que para él era importante. Y ya para terminar, ¿qué crees que, o sea, qué quieres que se lleve la gente cuando vea ese documental? Me gustaría que se llevara conocimiento bueno, que se entretenga viéndolo, Claro. obviamente, conocimiento del personaje, que sepan quién era Paco Rabanne cuando oigan todos los anuncios que en Navidades, by Paco Rabanne, by Rabanne, by Paco Rabanne, pues ahora ya sabes quién era Paco Rabanne y que un poco pues sientan también la emoción que, por lo menos yo, claro, que soy la que ha estado ahí más metida en sus entresijos, o nosotras, mejor dicho, que no estoy yo en estas salas, pueda transmitir, pueda sentir, ¿no? Esa emoción de comprender la fortaleza de un niño de 2 guerras, que es que se dice pronto, pero no se vive pronto, porque no es lo mismo para nosotros cuando eres adulto el tiempo que cuando eres un niño. Entonces, cuando tú lo primero que ves con 2 años son bombardeos y te pasas hasta los 8 años viendo bombardeos y viendo cadáveres y oyendo de muertes, pues eso deja una impronta y que no olvidemos, que está muy bien pensar, oye, cómo sobrevive una persona, lo fuerte que puede ser para estar con 17 años estudiando en París arquitectura, que no es cualquier cosa, pero no todo el mundo es un genio. No todo el mundo puede tener esa capacidad de superación que tiene Paco. Porque Paco es un poco como Salvador Dalí, y Dalí lo decía, ¿no? El segundo genio español vivo después de mí. Que era muy modesto, como todos sabemos. Entonces, eso te ocurre, pues sí, claro que habrá niños ahora mismo refugiados en campos de refugiados que sean genios, pero la mayoría no es el caso. Entonces, esa trayectoria para mí es importante que también la tengamos en cuenta porque es hijo de un conflicto civil en España y lo que supone, lo que supuso, ahora que hablamos de memoria histórica y estamos también en año de reivindicación, lo que supuso la salida de tanto capital humano de este país que no regresó, porque Paco no regresó nunca pese a sentirse español y su madre en Francia murió sin saber qué había sido de su padre. Entonces esa parte para mí es importante y luego indiscutiblemente, y a mí fue de las que más me atrapó, su apuesta por las minorías y su apuesta por la pasarela interracial y por las mujeres negras.